Bueno, vamos a intentar introducirlos en el paradigma orientado a objetos. Nosotros veníamos laburando en el paradigma imperativo, ¿no es cierto? Y ya vimos anteriormente que un paradigma imperativo es esencialmente variables, es decir, lo que se conoce como estado de un programa, que son las variables y sus valores en cada momento. O sea, ese programa que yo ejecuto, las variables van a ir cambiando sus valores para poder llegar de los datos iniciales de entrada a la resolución de salida, al resultado. Junto con eso, lo fundamental en el paradigma imperativo es que tenía condicionales y bucles, o sea, lo que conocemos como un if y lo que conocemos como el for y el while. Y después, obviamente, el paradigma imperativo procedural fue evolucionando y se le agregaron el concepto de funciones y procedimientos. Esta capacidad de poder hacer un segmento de código, ¿no? Llamarle, qué sé yo, function, sumar, hacer la función, ¿no es cierto? Y después, o def en el caso de Python. Y después poder usarla en muchos lugares, esa capacidad de modularizar o ordenar el código y de reutilizar segmentos de código, esto fue algo que no estaba muy al inicio, ¿no?, de la programación y después se agrega. Ahora bien, resulta que hagamos ahora una especie de mini paréntesis y pensemos en, si yo estuviera pensando en un juego, ¿no? Si estuviera pensando en el juego de ajedrez, ¿no es cierto? Y enfoquémonos en la pieza en el caballo, por ejemplo. O podría ser el alfil, lo mismo da. Entonces, está claro que un caballo tiene ciertas características, igual que las piezas, o sea, que toda pieza va a tener ciertas características, ¿no? Va a tener el color, porque obviamente puede ser blanco o negro, ¿no? Voy a tener que de alguna manera tener la posición de esa pieza, ¿no? O sea, esas son cosas que yo sé que cada pieza, que voy a tener que arrastrar esa información de alguna manera. Bien. Pero además, pensemos que yo voy a tener algo que sea mover, ¿no? El caballo en particular. Y esto obviamente tiene cara de función o procedimiento, ¿no? Depende cómo lo pensemos, puede ser una u otra, pero pensémoslo como una función. Tiene cara de función, o sea, ¿por qué? Porque lo que necesito es agarrar el caballo en esa posición que esté en ese momento y del color que sea el caballo puntual que quiero mover, y agarrando el tablero, ¿no? Y supongamos que mi caballo está ahí, tenga la habilidad de llevarlo, o sea, de devolver un tablero nuevo con el caballo siempre que esa haya sido, y además controlar que fue una movida válida, etcétera, etcétera. Y si se pudo hacer esa movida, entonces que me devuelve el tablero nuevo con el caballo en la nueva posición, ¿está bien? Ahora, si de repente tenía el caballo y de repente pienso en el alfil y quiero hacer mover, ¿no? Acá, o sea, no es que no lo pueda solucionar de la manera imperativa, por supuesto que lo puedo solucionar, pero ya se van haciendo una idea que voy a tener muchos condicionales porque obviamente el caballo y el alfil no se mueven igual. Entonces, acá para poder distinguir, ya voy a tener que empezar a ver si en realidad estaba moviendo un alfil o si en realidad estaba moviendo un caballo, o sea, ni hablar, y el peón, y la reina, y el, ¿no? Entonces, de alguna manera se evoluciona, va evolucionando, ¿no? Y a mí me parece que se dieron cuenta que podían, digamos, asociar o encapsular o meter en una caja, definir algo que fuera, tengo mi pieza, ¿no es cierto? Entonces, mi pieza de ajedrez, ¿no? Y esa pieza de ajedrez sé que tiene color y posición en el tablero, ¿no? Y sé que tiene algo que es una función mover, que obviamente tiene que saber, digamos, reaccionar a según quién es. O sea, ese mover, que se va a llamar aparentemente igual, no es lo mismo si es
es el caballo, o si fuera el alfil, o si fuera el peón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les gustó la posibilidad de decir, eso va todo junto, esta acción va asociado a esos datos y va asociada a esa pieza puntual que yo tenga. Entonces, de alguna manera, nace el tema de los objetos. Y cuando nace el tema de los objetos, yo lo puedo pensar como un objeto, medio que de la vida real. O sea, ese objeto de la vida real, ¿qué cosas tiene para mí? Tiene características, diría hasta físicas, ¿no? Peso, tamaño, posición, color, características físicas, como por ejemplo cantidad, altura, color, nombre, etcétera. Obviamente va a depender de qué objeto estoy hablando. Y además, ese objeto que yo estoy queriendo modelar, ¿no es cierto? Todo esto es clave. Yo lo estoy queriendo pasar de alguna manera, pensar de otra manera de cómo lo hubiéramos hecho en imperativo. Ese objeto, además de esas características físicas, ¿no? Va a tener cosas, funciones que, digamos, sabe hacer. Entonces, en el caso de una pieza de un caballo, se sabe mover de una manera determinada. El alfil se va a saber mover de otra manera. Según qué estoy queriendo hacer, qué estoy queriendo modelar, obviamente eso va a cambiar, ¿no? Entonces yo, si tengo un objeto después, puedo decirle, por ejemplo, qué necesito que haga, ¿no? Entonces, para traerlo un poco a ver acá a los pies, digamos, a la tierra, si quieren el concepto, hemos estado usando objetos en Python. Hemos estado usando los str, hemos estado usando las listas, ¿no? Analicemos las listas, por ejemplo. Las listas, qué sé yo defino números y le guardo valores, ¿no? Yo puedo hacer cosas con esa lista. Una de las cosas que puedo hacer es agregar un elemento al final. Entonces, si yo le digo números.append, le estoy diciendo a ese objeto lista, objeto tipo lista, objeto lista, le estoy diciendo, y fíjense que acá algo interesante que ya nos delata que es un objeto, es que generalmente las funciones se llaman con un punto. Entonces, esto representa el objeto que estamos usando y esto es la función que ese objeto, ¿está bien? Una, porque pueden tener muchas. Algo que sabe hacer. Y lo bueno de los métodos, estas funciones de los objetos se llaman métodos, es que me solucionan la vida porque como ya son cosas que se usan mucho, me las va a permitir hacer sin que yo las tenga que programar. Entonces, en este caso, el append es un método, dicho bien, ¿no? Es un método de la clase list, ¿no? Lo cual significa que en definitiva es una función, un comando que yo puedo usar sobre una lista que me permite agregar un valor. De lo cual obviamente en ese caso mi lista va a quedar 3, 1, 2, 7, ¿no? Bien. De las frases teníamos un montón. Las frases teníamos, por ejemplo, de los str, teníamos el upper, que se usa con un punto también, el upper, el lower, ¿no? Entonces podíamos hacer, por ejemplo, si yo tenía frase igual a hola y hago, un print de frase
punto upper. Eso, lo que voy a ver en pantalla, por hacer esto, es un hola. Bueno, sí, no. Sí, sería bueno que lo pase en mi cabeza mayúscula. Ahí está. Bien. Este upper, este lower, son métodos de los string del str en Python. Lo cual ya me indica que el str es otro objeto. Bueno, en realidad, la variable esta. A ustedes disculpen, yo siempre los uso indistintamente, pero no es lo mismo. Esa variable es un objeto porque es efectivamente algo del tipo str en memoria, algo concreto. Y el str en sí es la clase, ¿no? La definición o sea, ahí en el str está puesto qué hace el lower, qué hace el upper, dónde guarda el texto que yo le mande a cada variable, etcétera, etcétera. O sea, es la definición, la plantilla. Bien. El concepto en sí de objetos es a lo mejor complejo. De todas maneras se usa muchísimo. Ya casi todo está hecho con objetos y es un paradigma. Los lenguajes son ya una mezcla de paradigmas. No, son pocos los lenguajes que tienen un paradigma puro. Entonces el mismo Python tiene paradigma objeto, paradigma imperativo, un poco de paradigma funcional. ¿Está bien? O sea, ya tienen un mix, ¿no? Y el objeto en particular tiene varios principios que ya los vamos a ver, características, que lo hacen muy ordenado y muy bueno cuando uno va a programar cosas, proyectos grandes y proyectos que seguramente necesite o tal vez exista la posibilidad de que yo tenga que, digamos, mejorarlo o agregarle cosas a futuro. ¿Está bien? Bien, pero ahora lo que me interesa es que quede, aunque sea una idea, de este concepto de que un objeto es algo que va a tener características y funciones o cosas que sabe hacer o que yo le puedo pedir a ese objeto que haga sobre sí mismo. ¿Está bien?